Sí, el tema es apuntar para allá. La regulación y los contratos, la revisión de los contratos. Y esto se extiende de una manera, citamos el tema de la ISAPRE, porque la ISAPRE, ¿con qué amenazaron? De que van a estar en quiebra. ¿Con qué amenazan las empresas de energía? De que están en estrés financiero. Cosa que no es real. Cosa que no es absolutamente irreal. ¿Ya? No hay mejor país para su manera de ver los negocios que Chile. Porque justamente el modelo está asegurado para preservar sus utilidades. Y eso sigue siendo así. Utilidades que están por sobre lo que uno podría considerar ético, mínimamente ético, respecto al nivel de inversión o al nivel de disponibilidad de los recursos básicos para la generación de energía. Si contamos con más diversidad, ya con una diversidad eficiente de la generación de energía, ¿por qué tenemos la energía más cara del continente? ¿Ya? Lo mismo pasa con el agua potable. ¿Por qué tenemos esos arbitrarios precios, esos abusivos precios de los servicios básicos, privatizados en dictadura, consolidados en la década de los 90, esa entrega de la distribución en un mercado altamente monopólico, donde ya no existen empresas regionales, por ejemplo? Hasta hace 20 años existía CONAFE, ¿se acuerdan? Región del Maule, existía CONAFE, que tenía su energía eléctrica en la quinta región y en la región del Maule. Estaba Emelectric en la costa, ya todavía está la compañía eléctrica Curicó, que atiende los sectores rurales fundamentalmente. Habían distintas empresas. Ahora todo esto prácticamente está concentrado, salvo escasas excepciones, en la empresa Enel. ¿Ya? ¿Quiénes son los propietarios de Enel? Capitales extranjeros, muchos de ellos capitales chinos, pero también capitales italianos. Y las AFP forman parte del accionariado de Enel. Banco de Chile, por ejemplo, un 4,42%, otros porcentajes 3,50%, Banco Santander. Las AFP son accionistas de las empresas eléctricas. Entonces, todo esto forma parte de la misma rueda de ganancias y de dueños del país. Algunas expresiones, por ejemplo, de la diputada Carol Cariola, que instó a un mecanismo entre gobierno y parlamento y autoridades que sea necesaria para resolver un problema real de las familias chilenas. Claro, es importante, pero también vayamos más a fondo, no solamente a partir de transferencia de dinero del Estado, que al final es para poder solventar las cuentas de la luz que cobran los privados. Si esta es la paradoja más grande, porque después esos mismos sectores empresariales agitan las aguas contra el Estado, a través de la derecha, a través de sus medios, cuando es el propio Estado que a través de los subsidios permite solventar las cuentas abusivas de la población, de alrededor de 1,5 millones de familias en nuestro país, a través del subsidio eléctrico que ya está vigente, que ahora se está pretendiendo ampliar y todo lo demás, pero sigue siendo subsidio. Si fuéramos a lo que es unas leyes justas de un mercado justo en este sistema económico, deberíamos revisar las utilidades de la empresa. ¿Ya? ¿Cuánto de esa cuenta de 40.000 pesos en el fondo es realmente inversión, trabajo, medio de producción, incluidos los trabajadores incluso, y cuánto de eso es utilidad? Utilidad limpia, neta, que se va para estas empresas de generación y de distribución. Acá, por ejemplo, Transelec, que es la principal empresa de distribución eléctrica de este sector del país. Mira, según la tercera, Enel, en el primer trimestre del 2023 en pesos chilenos, tuvo una ganancia de 140.000 millones de pesos. Y en el primer trimestre del 2024 tuvo una ganancia de 148.566 millones de pesos. O sea, más plata ni siquiera en un año completo respecto al año anterior. ¿A eso le llaman estrés financiero? ¿Cuánto más pretenden ganar? Esas son las cosas que realmente no
deberían indignarnos de verdad. Lo que se trata es esquilmar al pueblo y mantenerlo. Mira, si yo tengo la siguiente teoría. ¿Recuerdan cuando se entregó el 10%? Sí. ¿Cómo subieron los bienes de consumo? Este mes Prácticamente se arrasó con ese 10%. Con ese aumento de comillas poder adquisitivo de crédito que tuvo la gente en su momento. Este mes, claro, es importante el aumento del sueldo mínimo a 500.000 pesos, que empieza el 1 de julio de este año. Sube el sueldo mínimo, pero no suben las cuentas de la luz. Es exactamente lo que pasa conmigo. Yo creo que a cada peso de más que se le entregue a la gente o que obtenga la gente para vivir, llegan las empresas a quitárselo inmediatamente. Y en los supermercados y todo. Sí. Pues se van turnando. Sí. Si no fuera por la farmacia popular, imagínense los precios de los medicamentos, quizás. Imagínate cómo estarían hoy los precios de los medicamentos, en realidad. Podríamos hacer un ejercicio de proyección uno de estos días, hay que estudiarlo obviamente, ¿cierto? Claro, sí. Para poder traerle en concreto, así, ¿cuánto podría costar un medicamento hoy en las farmacias esas que se coludieron, ¿cierto? Y si no existieran las farmacias populares ni las pequeñas farmacias que permitió, ¿cierto? Que permitió Daniel Jadwe con su iniciativa que se pudieran instalar. A propósito, me di una vuelta por el centro curicano, no a propósito, sino porque iba a desarrollar una actividad en otro lugar, y me llamó poderosamente la atención la cantidad de farmacias pequeñas que existen en Curicó. Pero una cantidad, yo digo, ¿cómo se puede vender tanto remedio en esta ciudad? Ahí hay otro análisis que lo hacíamos al salir del programa anterior. A ver si en algún momento nuestros adultos mayores, las personas mayores, generarles las condiciones de vida para que, en vez de que su tema de conversación sea el precio de los medicamentos o el tema de la salud, pueda hacer: este fin de semana voy al teatro, este fin de semana voy a esta actividad cultural, tengo esta salida. También es un asunto de bienestar, de vida diaria, ¿ya? ¿Qué es lo que cruzan las conversaciones de nuestra gente a diario? Mucha gente conversa y se angustia o aumenta su angustia con el tema de la crónica roja, de la delincuencia y todo lo demás. Hay mucha gente que también está preocupada por este tema del alza de la luz. Una angustia más, una preocupación más. Entonces, todas estas cosas que son parte de lo básico, de lo elemental, tienen que encontrar vía de resolución. Y no estamos hablando de una pobre empresita generadora de electricidad. Estamos hablando de un monopolio que tiene literalmente ganancias del doble respecto al periodo anterior, como tú lo mencionabas, ajustados por la inflación. Una inflación que ha estado a la baja, contenida, pero fundamentalmente para los índices macroeconómicos. Entonces, voy a leer una cita de un artículo de la Fundación Sol del investigador Gonzalo Durán, que dice en Radio Universidad de Chile, plantea de manera crítica la postura de las empresas frente a este problema. Cito: por ejemplo, la Asociación de Generadoras, las empresas eléctricas y la mayoría de ellas multinacionales que tomaron el control de empresas públicas acá en Chile, hoy día acusan que estarían bajo estrés financiero, y eso dista mucho de la realidad. Cuando vemos el caso de Enel, la distribuidora que está totalmente encadenada con la generación, transmisión y distribución, integración vertical, como lo hacen la ISAPRE, ¿ya? Vemos que durante el periodo de congelamiento de las tarifas, ¡ojo! Congelamiento, o sea, entre 2020 y 2022, aumentaron sus ganancias en casi 99% en términos reales, ajustados a la inflación. O sea, aún en pandemia, aún con precios congelados, aumentaron sus utilidades, sus ganancias a ese nivel. ¿Por qué? También por un factor de la propia pandemia. Porque la gente estuvo más encerrada, estuvo más en casa, quizás tuvo que consumir más electricidad en vez de estar realizando actividades laborales, educativas fuera del hogar. Entonces nunca perdieron, jamás perdieron. Volvamos al punto, volvamos al tema.
Hay que revisar los contratos que existen con estas empresas. No pueden ser contratos que lo único ventajoso sea para el bolsillo de las empresas generadoras y distribuidoras. Que los contratos estén hechos para asegurarles a ellos utilidades a costa del bolsillo de la gente. ¿Ya? Y esto viene desde hace mucho tiempo. Y la impericia está desde del Ministerio de Energía del señor Diego Pardou y del gobierno actual de no tener la voluntad de revisar esos contratos o no anticiparse a esta situación. Y también preguntarse, vuelvo a otra pregunta inicial, si tenemos una matriz energética más diversificada, ¿cuánto de esa matriz energética diversificada realmente responde para el consumo de la electricidad domiciliaria? ¿Y cuánto de esa matriz energética diversificada, eólica, fotovoltaica o una serie de proyectos, está solamente destinado al consumo de la matriz industrial, que ni siquiera está en manos del Estado o son empresas de propiedad estratégica del Estado? También son parte de la empresa privada. Hagámonos esos cuestionamientos y lleguemos a ese punto y que la sociedad tenga la capacidad de presionar a las autoridades, a las presentes, a las futuras, y también mirando hacia atrás, ¿por qué no se revisan los contratos con estas empresas abusivas y monopólicas, que nunca pierden? Las ISAPRES nunca pierden, la empresa eléctrica nunca pierden, la empresa de gas licuado nunca pierden. Recuérdense cómo tumbaron el proyecto de gas para Chile también, y quiénes estaban del lado de esas empresas, ¿ya?, para tumbar el proyecto gas para Chile. La empresa de confort nunca pierden, salvo que se les lleve a la justicia, ¿ya? La empresa de pollo, los supermercados, ellos jamás pierden, siempre perdemos nosotros, siempre pierde la ciudadanía. Y por eso es necesario tener un Estado que proteja los intereses de la ciudadanía, no del empresariado, no del neoliberalismo, no de las utilidades de esta gente. Cristian. Sí, realmente escandaloso lo que sucede en este país con respecto al trato, ¿cierto?, que se mantiene con respecto a la empresa, a las grandes empresas en realidad, porque la microempresa también funciona a duras penas, ¿cierto? Exacto. Siendo que estas estratégicamente son las que generan mayor trabajo para la gente del país. Es escandaloso los márgenes de ganancia que sustentan. También es escandaloso en las áreas que se están tomando como negocio y que nosotros tenemos que, en definitiva, de una u otra manera en este país empezar a pensar en el futuro. Si el futuro del mundo pasa por una colaboración estrecha entre los estados. Si no, va a llegar un momento en que, como sucede hoy, por ejemplo, en Europa, en donde está el poder económico de las empresas y de las transnacionales que generan guerras para poder mantener sus niveles de ganancia. Quien ponga en duda esto, fíjese cómo, por ejemplo, una guerra es capaz de activar toda una industria armamentista en el mundo, especialmente dominada por los Estados Unidos. Y nosotros, obviamente, los chilenos, creo yo que no queremos que eso suceda. No somos un país, cierto, belicista que pretenda mantener una subsistencia de su empresa estratégica a través de la generación de conflictos con países vecinos ni nada de eso. Por tanto, hay que empezar a pensar, hay que estrechar lazos con los vecinos. Imagínense lo que está pasando, por ejemplo, con Argentina, y esta especie de pequeños conflictos, cierto, que nos podrían llevar a un percance mayor en algún momento. Ellos también tienen un problema, brevemente. A nosotros nos venden a un precio y a ellos les cobran otro en el mercado interno. Y quienes están a cargo de ese mercado interno, también hay intereses empresariales de chilenos, entonces también hay un cuestionamiento al servicio de la empresa privada. En definitiva, cierto, los estados tienen que comprometerse con su gente, no con el capital, que es lo que ha estado sucediendo durante todos estos años desde que la Concertación asumió con su primer gobierno. Desde ese momento se empiezan a sentar las bases
acá en Chile para que las empresas de servicio, ¿cierto?, que son las que se necesitan cotidianamente por parte de las personas, pase a manos privadas sin hacer ninguna inversión, porque prácticamente esas empresas tenían montado en ese momento, ¿cierto?, todo lo que era los elementos de distribución necesarios, incluida la eléctrica. Claro que después en los nuevos ciertos cascos habitacionales y todo lo demás han tenido que ampliar la red, pero es por una necesidad obvia. Es una necesidad obvia que tengan que crecer en ese sentido, pero no a costa de esquilmar a las personas. Pues. Entonces hay que ponerle a esto, en definitiva, un parelé y empezar a pensar en los ciudadanos y no solo en quienes generan la ganancia. Exactamente. Perdón, lo expresé mal. Quienes generan la ganancia son los trabajadores. Uh-huh. En quienes se llevan la ganancia. Quienes se la llevan. Para cerrar este punto, la fuente de generación del boletín del mes de agosto de 2023, si no me equivoco, claro, de 2023, un dato más o menos reciente. Energía solar, la matriz corresponde a un 16,5%, la matriz eólica 11%, otras 2,9%, hidroeléctrica 37,5%. Hay una parte importante que todavía está a partir de generación termoeléctrica, a gas, a carbón ya se está dejando de lado, pero cada vez está más ampliado. Entonces, si tenemos más fuentes de energía, más diversas, más estables, ya hay una variable que debería ser menor en el tema del negocio, porque hay menos, comillas, riesgo, pero ese riesgo también se reduce si tú inviertes. Mentalidad empresarial, ¿ya? Hay que invertir en ese sentido. Pero el tema es que la inversión, ¿quiénes son las que la cubren a fin de cuentas? Con precios que están absolutamente por fuera de los límites de lo ético y son plenamente abusivos.